Martín pasó 15 años buscando a una mujer con la que solo había salido durante un verano. No tenía su apellido, no tenía su número y casi nadie parecía recordarla. Pero en cada ciudad a la que viajaba encontraba a alguien que juraba haber estado enamorado de la misma mujer. Y todos contaban exactamente la misma historia. El verano en que Martín conoció a Sofía llegó a su vida con la intensidad tranquila de esos momentos que parecen insignificantes al principio y que solo mucho tiempo después revelan haber cambiado todo para siempre. Martín había llegado a ese pequeño pueblo costero buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Una pausa en una vida que se había vuelto predecible, ordenada y silenciosamente vacía. Sofía apareció una tarde en el malecón, cuando el sol comenzaba a caer y el mar estaba completamente en calma, y desde la primera conversación hubo entre ellos una facilidad extraña, una cercanía que parecía saltarse todas las etapas habituales con las que dos desconocidos empiezan a conocerse. Durante las semanas siguientes pasaron juntos casi cada momento posible, caminando por calles donde el aire olía a sal y a madera húmeda, nadando al atardecer cuando el agua se volvía dorada bajo la luz baja del sol, y quedándose despiertos durante horas en la playa mientras Sofía hablaba de ciudades donde había vivido brevemente, de trabajos que había dejado atrás sin demasiada explicación y de la sensación constante de no pertenecer del todo a ningún lugar. Martín nunca llegó a saber demasiado sobre su pasado porque Sofía respondía con historias fragmentadas o con recuerdos que parecían detenerse justo antes de volverse concretos, pero esa falta de información nunca le pareció importante durante aquel verano, porque lo que compartían tenía una intensidad que hacía sentir irrelevante cualquier pregunta que quedara sin responder. La mañana en que Sofía desapareció comenzó como cualquier otra, con la certeza tranquila de que volverían a encontrarse al final del día como habían hecho tantas veces durante esas semanas. Martín caminó hasta la pequeña casa que ella había rentado cerca del puerto con la misma naturalidad con la que había llegado tantas otras mañanas, esperando verla salir con esa expresión serena que siempre aparecía cuando lo encontraba esperando en la puerta. Sin embargo, lo único que encontró fue una casa completamente vacía, con las ventanas abiertas dejando entrar el viento del mar, y las habitaciones desnudas como si nadie hubiera vivido allí durante meses. Durante las primeras horas Martín pensó que debía haber una explicación simple, que tal vez había salido temprano o había tenido que marcharse de manera repentina por algún asunto urgente, pero a medida que el día avanzaba y Sofía no aparecía en ninguno de los lugares donde solían encontrarse, una inquietud lenta comenzó a instalarse en su mente. Cuando preguntó por ella en el pueblo, las respuestas que recibió solo hicieron que esa inquietud creciera, porque aunque algunas personas decían recordar vagamente a una mujer que coincidía con su descripción, nadie sabía su apellido, nadie recordaba haber hablado demasiado con ella y nadie podía decir con certeza cuándo había llegado ni cuándo se había ido. Aquella ausencia total de respuestas dejó en Martín una sensación extraña que al principio fue simplemente una tristeza profunda, una especie de vacío persistente que lo acompañó durante los meses siguientes como un eco constante de algo que había terminado sin explicación. Sin embargo, con el paso del tiempo esa tristeza empezó a transformarse lentamente en algo mucho más intenso y perturbador, porque Martín comenzó a reconstruir cada momento de aquel verano con una precisión obsesiva que fue creciendo hasta ocupar cada espacio de su vida. Recordaba frases exactas que Sofía había dicho durante conversaciones aparentemente insignificantes, anotaba en cuadernos los nombres de ciudades que ella había mencionado de manera casual, y revisaba una y otra vez las pocas fotografías que había tomado durante ese verano buscando detalles que antes no había notado. Aquella reconstrucción obsesiva lo llevó a regresar al pueblo meses después con la esperanza irracional de encontrar alguna pista que hubiera pasado desapercibida, y fue durante esa segunda visita cuando escuchó por primera vez una historia que cambiaría completamente el rumbo de su búsqueda. Un hombre mayor que atendía una pequeña librería le dijo que su relato le resultaba extrañamente familiar, porque años atrás otro hombre había entrado en esa misma tienda preguntando por una mujer con una descripción muy parecida. Una mujer que también había pasado una temporada breve en el pueblo antes de desaparecer sin dejar rastro. Esa coincidencia despertó en Martín una inquietud completamente nueva, una sospecha difícil de explicar que poco a poco fue transformando su tristeza inicial en una necesidad cada vez más intensa de encontrar respuestas. A partir de ese momento la vida de Martín comenzó a reorganizarse lentamente alrededor de esa búsqueda, primero de forma sutil y después con una intensidad que terminó absorbiendo cada aspecto de su existencia. Empezó a viajar a ciudades que Sofía había mencionado en sus historias fragmentadas, preguntando en bares, hostales y cafés si alguien recordaba haber conocido a una mujer con su descripción. Al principio esos viajes parecían impulsos ocasionales nacidos de la nostalgia, pero con el tiempo comenzaron a multiplicarse y a extenderse durante semanas o meses, porque en cada lugar aparecía alguien que afirmaba haber conocido a una mujer que coincidía perfectamente con Sofía. Lo más inquietante era que todas esas personas contaban historias sorprendentemente similares, relatos de encuentros intensos que habían comenzado de manera casual, y que rápidamente se habían transformado en vínculos profundamente significativos.
Personas distintas en ciudades distintas hablaban de largas conversaciones nocturnas, de caminatas interminables y de una sensación inexplicable de cercanía que había surgido con una rapidez desconcertante. Sin embargo, todas esas historias terminaban exactamente de la misma forma, con una desaparición silenciosa y sin explicación que dejaba detrás una ausencia imposible de cerrar. Con el paso de los años, esa búsqueda comenzó a devorar lentamente la vida de Martín, transformando su existencia en un laberinto de viajes, archivos y testimonios acumulados con una dedicación casi enfermiza. Cambió de trabajo varias veces porque necesitaba empleos que le permitieran desaparecer durante semanas cuando surgía una nueva pista. Perdió amistades que dejaron de comprender por qué seguía persiguiendo el recuerdo de una mujer que había conocido durante apenas un verano, y terminó viviendo en un pequeño departamento cuyas paredes estaban cubiertas con mapas, fotografías y hojas llenas de nombres conectados por líneas y anotaciones obsesivas. Martín pasaba noches enteras revisando artículos antiguos de periódicos locales, registros de alquiler y cualquier documento que pudiera contener la más mínima referencia a Sofía. Su vida entera comenzó a girar alrededor de la idea de encontrarla de nuevo, y con el tiempo esa búsqueda dejó de parecerse a un acto de amor para convertirse en una compulsión que ya no sabía detener. Fue precisamente durante esos años de investigación obsesiva cuando Martín empezó a notar un detalle que volvió su búsqueda todavía más perturbadora, porque al revisar los testimonios que había reunido descubrió que las descripciones de Sofía parecían mantenerse idénticas incluso cuando las historias estaban separadas por décadas. Algunas personas afirmaban haberla conocido hacía apenas unos años, mientras que otras hablaban de encuentros ocurridos 20 o 30 años atrás, pero en todas esas historias Sofía aparecía siempre como una mujer joven con la misma mirada tranquila y el mismo aire misterioso que Martín recordaba perfectamente. Durante mucho tiempo intentó convencerse de que esa coincidencia podía explicarse con errores de memoria o con la tendencia humana a idealizar los recuerdos, pero esa explicación comenzó a desmoronarse una tarde en la que visitó una pequeña galería de arte en una ciudad del sur siguiendo el testimonio de un músico que juraba haber pasado un invierno entero con ella muchos años atrás. Entre una colección de fotografías antiguas de la ciudad encontró una imagen tomada en la década de los 70 en la que, entre la gente que caminaba por una plaza, aparecía una mujer cuya expresión le resultó inmediatamente familiar. El rostro era exactamente el mismo que había visto cada día durante aquel verano que había marcado su vida. Ese descubrimiento terminó de romper cualquier intento de negar la extrañeza de la situación y llevó a Martín a intensificar su búsqueda hasta un punto en el que su vida quedó completamente reducida a ese único objetivo. Pasaron varios años más de viajes interminables y pistas que se abrían y se cerraban como caminos en un bosque cada vez más confuso, hasta que una tarde en una ciudad que nunca antes había visitado alguien mencionó haber visto a una mujer que coincidía exactamente con la descripción de Sofía caminando sola por un parque al atardecer. Martín llegó al parque cuando el cielo comenzaba a oscurecerse y el aire tenía esa calma silenciosa que precede a la noche, y fue entonces cuando la vio sentada en una banca bajo los árboles con la misma serenidad que recordaba. Durante unos segundos fue incapaz de moverse, porque todos los años de búsqueda y obsesión parecían comprimirse en ese único instante en el que finalmente volvía a verla. Cuando por fin reunió el valor para acercarse, Sofía levantó la mirada con una expresión tranquila y lo observó durante unos momentos en silencio, como si estuviera intentando reconocer algo que permanecía fuera de su memoria. Martín comenzó a hablar con una mezcla de emoción y desesperación que apenas podía controlar, recordándole aquel verano en el pequeño pueblo costero, las caminatas por el malecón, las noches en la playa y cada uno de los momentos que habían marcado su vida para siempre. Sin embargo, mientras hablaba, la expresión de Sofía no cambió. Lo escuchó con una atención amable pero distante, como si estuviera oyendo la historia de un extraño que había confundido su rostro con el de otra persona. Cuando Martín terminó de hablar, Sofía negó suavemente con la cabeza y dijo con una serenidad que lo dejó completamente vacío que lamentaba no poder ayudarlo porque estaba segura de que nunca lo había visto antes. Después se levantó de la banca con un gesto educado, le ofreció una pequeña sonrisa de cortesía y caminó lentamente hacia la salida del parque hasta desaparecer entre los árboles sin volver a mirarlo. Martín permaneció sentado en esa banca durante horas, mirando el lugar donde Sofía había estado unos minutos antes, mientras una comprensión lenta y devastadora comenzaba a formarse en su mente. Durante años había pensado que su tragedia consistía en haberla perdido, pero en ese momento entendió algo mucho más inquietante. Todas las personas que había conocido durante su búsqueda habían compartido con Sofía un capítulo breve de sus vidas antes de olvidarla poco a poco con el paso del tiempo, porque los recuerdos humanos se desvanecen incluso cuando han sido intensos. Martín, en cambio, había hecho exactamente lo contrario. Mientras todos los demás seguían adelante con sus vidas, él había alimentado su recuerdo hasta convertirlo en el centro absoluto de su existencia, y mientras el parque quedaba completamente vacío bajo la oscuridad creciente, comprendió que quizá Sofía no era una presencia destinada a permanecer en la vida de nadie,
sino un instante fugaz que el tiempo se encargaba de borrar lentamente. La verdadera tragedia no era que Sofía desapareciera siempre, sino que Martín había pasado tantos años buscándola que ya no le quedaba ninguna vida fuera de esa obsesión. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.